El invento del maíz por los mexicanos solo es comparable con el invento del fuego por el hombre. Maíz con insecticida, sí. Semillas transgénicas, alimentos manipulados genéticamente, un producto que amenaza con convertirse en el pan nuestro de cada día. ¿Se te antoja? ¿Te suena antinatural? Pues lo es. Los transgénicos son organismos creados artificialmente. Se insertan genes de virus, vegetales, animales e incluso de humanos en un organismo para crear uno nuevo. ¿Son la respuesta a la hambruna mundial? Los transgénicos que actualmente se comercializan fueron creados para resistir plagas y ser tolerantes a herbicidas. Y no hay en el mercado ninguno resistente a sequías y a cambios drásticos de clima. Vayamos al grano. En el fondo, los transgénicos no son la solución y en cambio significan una amenaza para el medio ambiente y para la salud de quienes los consumen. Examinemos el problema desde la raíz. Los cultivos transgénicos usan intensivamente agroquímicos, obligando a producir en monocultivo, lo que afecta la fertilidad de los suelos y la biodiversidad. Al alterar los ecosistemas con contaminación transgénica, provocan la pérdida irreversible de variedades nativas. Nuestro principal alimento está amenazado y corre el riesgo de perder su pureza. Por si fuera poco, los transgénicos atentan contra los agricultores y sus prácticas milenarias cuando empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow AgroSciences venden a costos muy elevados su tecnología y prohíben intercambiar o almacenar semillas para el siguiente ciclo de siembra. Para nuestra cultura, el maíz fue un regalo de los dioses. El teocintle, pariente silvestre del maíz, se diversificó en 59 razas e infinidad de variedades que conforman un tesoro dorado. 167 países mantienen su agricultura sin cultivos transgénicos y solo 4 los producen masivamente. En nuestro país, desde el 2009, el gobierno les abrió las puertas, autorizó las primeras siembras experimentales de maíz transgénico. Monsanto controla alrededor del 90% del mercado mundial de semillas transgénicas y en México es la principal beneficiaria de los permisos otorgados. Cada año, México importa de Estados Unidos más de 10 millones de toneladas de maíz contaminado con transgénicos. El grano se procesa por la industria de alimentos y llega a los supermercados sin el etiquetado correspondiente. Estudios científicos en mamíferos han documentado que los transgénicos pueden ser causa potencial de alergias, disminución de fertilidad y problemas en hígado y riñones. En México, las autoridades responsables de cuidar nuestra salud y alimentación le dieron la vuelta a la tortilla y permitieron a los transgénicos entrar hasta nuestra cocina. ¿Estás seguro que las tortillas, tamales, atole, sopas y guisos mexicanos que comes no están elaborados con transgénicos? Todos tenemos derecho a saberlo y a decidir, porque cada vez que consumimos tenemos una oportunidad de decirle no a los transgénicos. Greenpeace promueve la protección de la agricultura campesina y sus prácticas tradicionales, así como del maíz mexicano por su trascendencia cultural, culinaria y biológica. Súmate. ¿Consumir transgénicos? Ni más. Bien, amigos, gracias de estar por aquí con nosotros. Si ustedes entran a Wikipedia y buscan el nombre de Ignacio Chapela, Wikipedia nos refiere la siguiente información diciendo que Ignacio Chapela es un ecólogo, microbiólogo y micólogo se refiere al estudio de los hongos de la Universidad de California en Berkeley. Y un importante crítico, dice Wikipedia, de los lazos de dicha universidad con la industria de la biotecnología. También es el autor de un controvertido artículo publicado en la revista Nature acerca de la penetración de transgénicos en el maíz mexicano. Y tengo el gusto de tener aquí en contexto de Red Generación, rubenluengas.com, precisamente al profesor de Berkeley, Ignacio Chapela, a quien saludamos con muchísimo gusto. En verdad me da mucho gusto conocerle, platicar con usted, Ignacio. Le tenemos muchísimo respeto. Gracias por aceptar esta entrevista. Pues el respeto es mutuo, Rubén Luengas. Yo he escuchado su trabajo y lo admiro. Pues muchísimas gracias. Pues entonces ya somos dos. Oiga, primero que nada, yo estaba leyendo algo que dice que la cuna del maíz a nivel mundial es precisamente México y para ser más específico, el altiplano de Puebla y Oaxaca, del Valle de Tehuacán
hasta Mitla y otras partes de Oaxaca. Yo habría pensado que también Guatemala, de hecho, recuerdo aquella obra del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, Hombres de Maíz, en el contexto maya también de Oaxaca. ¿Es verdad? ¿La cuna del maíz es precisamente esta zona de México, en Puebla y Oaxaca? Bueno, yo creo que el conocimiento es más amplio que eso, la verdad. Hay mucho esa tendencia de querer encontrar un sitio al que pueda uno llevar a los turistas y enseñarles, aquí fue donde nació el maíz, ¿no? Así pensamos en el maíz como si fuera un personaje único, Exacto. pero la verdad que revelan los estudios genéticos, así como también el conocimiento cultural y popular, es que el maíz, como usted dice, es un cultivo mesoamericano con una gran diversidad regional. Hay por lo menos 60 familias, razas diferentes de maíz que se han generado incluso desde Tamaulipas hasta, como dice usted, Guatemala, quizás hasta El Salvador y el norte de Nicaragua. Y Todo no esto hasta que se Perú, llama la profesor. zona mesoamericana. Exacto. Claro, con Perú existieron intercambios, pero una vez que ya el maíz era maíz, la existencia del ancestro silvestre del maíz sería el indicador de que existían las dos especies, una la silvestre y la otra la domesticada, y esa especie silvestre que le llamamos teosinte, hay varias especies de teosintes, todavía se encuentran hoy día en la Mesoamérica mexicana y centroamericana. Sobre todo, como usted decía, Puebla, Oaxaca, pero también Guerrero y en Guatemala, como decía. Entonces, no podemos hablar de la cuna y esto de la parte de Tehuacán, en fin. Me gusta que lo diga así porque francamente sí me parecía, como usted dice, ¿no? Como queriendo encarnar al maíz como un personaje que nace, tiene una cuna en un lugar específico, siendo que es algo pues más amplio, ¿no? En la cultura mesoamericana, Exactamente. como usted bien lo ubica. Ahora, segunda pregunta en ese sentido, ¿qué importancia? Usted es científico, pero evidente por lo que ha escrito, científico, pero eso no le permite perder el ángulo histórico, sociológico, étnico, de la importancia que el maíz ha tenido en nuestra cultura y que tiene actualmente en países como el nuestro, como México. ¿Qué importancia tiene el país? El maíz, dicen por ahí, sin maíz no hay país. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es la importancia No, del pues, maíz en México? sin duda, eso es algo que es tan esencial a lo que es la cultura mesoamericana y en particular, eventualmente, la cultura mexicana. Nosotros que vivimos fuera, que venimos en realidad de una cultura que no es indígena, lo sabemos de una manera racional, ¿no? Pero la gente que todavía está en el campo, que todavía son los descendientes directos de la gente que domesticó el maíz, ellos se ven identificados, digamos, ontológicamente, esencialmente, como hechos de maíz. El maíz es humano y los humanos son maíz de una manera mucho más intrínseca de lo que nosotros, la población más urbana, digamos, estamos acostumbrados a pensar. Em, Hay gente que dice que el que domesticó a los humanos fue el maíz, que Ajá. la planta del maíz, la planta de teosinte, invitó a los humanos, digamos, a desarrollar el maíz. Y entonces el maíz también tiene mucho valor en otros lados en donde se ha esparcido y tiene otros valores culturales muy importantes. Es el segundo alimento más importante del mundo en general. Hay lugares en África en donde el maíz es lo más importante que hay, en Asia y en muchos otros lados. Y también se ha convertido ya en los años recientes en uno de los productos industriales más importantes. Entonces, tanto la cultura industrial como la cultura global, muy diversa, así como la cultura muy intrínseca nacional, están muy, muy relacionadas y dependen del maíz. Pero por supuesto, la cultura mesoamericana no puede existir sin el maíz. Bueno, en este contexto, profesor Ignacio Chapela, estoy hablando con Ignacio Chapela de la Universidad de Berkeley. En este contexto, usted, junto con un estudiante, tengo entendido, de apellido Luis, que va él a Oaxaca
le traen resultados de algunas pruebas y ustedes a fin de cuentas descubren que el maíz mexicano estaría ya contaminado, estaría ya esta cuestión del maíz transgénico. Presentan ustedes una serie de documentación a la prestigiosa revista científica Nature y presentan esto y en lugar de recibir reconocimiento por el trabajo científico, he leído que esto le ha perjudicado desde el punto de vista de su carrera, no fue muy bien recibido por la comunidad científica en determinados sectores. ¿Nos puede platicar en síntesis cómo fue pues esto? Descubren que en México ya nos llegó la cuestión transgénica. ¿Cómo ocurrió esto y los problemas que usted tuvo una vez que publican esto en la revista Nature? Sí, sí, con mucho gusto. Mire, sí es verdad que pues yo y un estudiante de doctorado en mi laboratorio publicamos un artículo, entonces en ese sentido tenemos un protagonismo muy importante y lo publicamos en la revista que es reconocida como la revista más importante en ciencias en el mundo. Lo publicamos en inglés y por supuesto eso también tiene un efecto muy importante en pues, las zonas de poder, digamos, del norte geográfico, ¿no? Sí. Pero hay que corregir la historia siempre que pueda y decir que no fuimos nosotros los que hicimos, de hecho, la observación. La observación se hizo en un laboratorio que nosotros sí apoyamos y sí ayudamos a desarrollar, pero era un laboratorio indígena. A los 15 años antes de que se diera esto, yo estaba relacionado con una coalición de grupos indígenas en Chiapas, perdón, en Oaxaca, y les ayudé a desarrollar capacidad para poder manejarse en el mundo de los microbios, ¿no? Y como parte de ese trabajo, ellos tuvieron la capacidad de detectar ADN, que es el método que se usa para poder encontrar transgénicos, porque los transgénicos muchas veces no se pueden ver, ¿no? No hay algo que uno pueda decir, este tipo de hoja ya me dice que es transgénico. Hay que hacer trabajo de laboratorio con ADN y estas comunidades en su laboratorio montaron esta capacidad, claro, con nuestra ayuda, y finalmente fue en ese laboratorio en donde, bajo la dirección de mi estudiante, sí se hizo la primera detección de la presencia de los transgénicos allí en Oaxaca, que claro que fue muy importante a nivel local y a nivel nacional, y eventualmente a nivel mundial por la publicación de ese artículo. La publicación de un artículo científico lleva bastante tiempo porque tiene que ser revisada por pares, por otros científicos, y en el proceso de revisión se expandió la noticia de que estábamos encontrando esto, y obviamente le llegó a la industria que está interesada en hacer dinero de estos productos, y es muy claro que intervinieron en el proceso de revisión de mi caso laboral en la Universidad de California en Berkeley, a tal grado que lograron que la universidad dijera en algún momento, no lo vamos a correr, usted no puede estar aquí. Qué barbaridad. Pero el escándalo fue tal y el apoyo de muchos científicos a nivel mundial, muchos científicos, así como la población en general, hubo apoyo de miles de gentes en este caso, que hizo que la universidad se viera un poco más, digamos, cuidadosa y que siguiera la recomendación de los expertos que decían que pues sí, yo debería de seguir en este trabajo. El hecho de que uno publique cosas que sean inconvenientes para cierta industria no las hace menos verdaderas, ¿no? Bueno, pues tremendo. ¿Y cómo va ese? ¿Ya está más tranquilo? ¿Ya o le sigue bloqueando, le sigue perjudicando el hecho de que usted sea un científico incómodo para estas transnacionales empresas? La verdad es que uno aprende a vivir como científico incómodo, así como llamo yo creo que apropiadamente, porque yo sé que hay lugares en donde yo no puedo conseguir dinero, o sea, no hay apoyo para este tipo de investigación de ciertos lugares tradicionales, digamos, el Departamento de Agricultura me dijo directamente, ni siquiera pidas dinero porque no te vamos a dar para ninguna investigación, ¿no? Y tampoco uno puede irle a pedir dinero a la industria, pero uno aprende a vivir en esos términos y pues se puede hacer trabajo. Estamos haciendo trabajo muy activo en el laboratorio
con menos dinero de lo que tienen mis colegas, pero fíjese que eso nos ha llevado a lugares muy interesantes, porque uno puede empezar a hacer ciencia para los pobres, ¿no? ¿Cómo hacer ciencia para los pobres con mucho dinero? Se vuelve más difícil, curiosamente, paradójicamente. Oiga, los que sí han recibido dinero pues, es esta organización, acaban de dar, no recuerdo la cantidad, pero el señor Bill Gates y el señor Carlos Slim acaban de dar dinero para una investigación, para investigar de los transgénicos, que pues a muchos que estamos conscientes gracias a la información científica que ustedes nos proporcionan, pues estamos indignados con estas situaciones, las consecuencias del maíz transgénico. Ahí sí han metido dinero para favorecer, ellos llaman investigar este asunto, que a fin de cuentas parece ser que se trata del monopolio de la alimentación, ¿no? Ahí creo que tiene usted toda la razón. Se trata no tanto de hacer investigación, sino de promover a como dé lugar que la gente acepte y se calle y cultive estos cultivos transgénicos. Sin duda, eso es algo que ya se ha demostrado muy claramente en los 40 años que llevamos de desarrollo de los transgénicos. Y pues en el caso de Gates y el señor Slim, simplemente la verdad a mí me da tristeza, me da una gran lástima, sí me da un poco de rabia como dice usted, pero me da una gran lástima que ellos teniendo la oportunidad de informarse, de tener, digamos, el mejor consejo científico, no se lo alleguen, que simplemente escuchen la misma propaganda que producen las mismas compañías y que vayan y que tiren su dinero en un asunto que no es en realidad investigación científica. Profesor, Eh, ¿por qué son los transgénicos? Si nos puede traducir así, digamos, para los que no somos especialistas, ¿qué es un alimento transgénico, el maíz transgénico, y por qué es motivo de escándalo? En su opinión, ¿cuál es el problema, en síntesis? Muy bien. Sí, la manipulación transgénica significa el tomar material genético, que químicamente hablando se llama ácido desoxirribonucleico o ADN. Entonces, tomar ese ADN, que es el material genético que lleva muchas de las características de la reproducción que se pasa de generación en generación, tomar material genético de una especie e introducirlo a otra especie. Wow. De manera que no es natural, porque pues cuando uno tiene reproducción sexual, tanto los humanos como los perros, como los árboles, eh, está uno pasando información genética, está uno mezclando ADN de un individuo con otro, pero en la manipulación transgénica se rompen las barreras de reproducción que existen naturalmente y se mezcla ADN de especies muy distantes. Alguna vez un campesino me decía, pues yo nunca he visto que el maíz esté pues teniendo sexo con un humano o con una bacteria o con un pez. La manipulación transgénica permite que eso sea posible, que se mezcle el ADN de un pez con el del tomate o el de un humano incluso con el de maíz o con cualquier otro cultivo. Potencialmente pudiendo generar pequeños monstruos o grandes monstruos. Pues en general, de lo que estamos hablando es de generar monstruos, en el sentido de que son organismos que no existirían y que son mezclas que no son naturales de organismos que nunca se hubieran mezclado en la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos hablando de monstruos. Y el tema de los monstruos es importante porque lo que la gente no ve es que esta es una metodología, un trabajo que no se puede llamar en realidad una tecnología, porque no tienen los que lo están haciendo ningún control sobre esto. Lo que hacen es hacer muchísimos ensayos, millones de ensayos a nivel microscópico, los cuales producen millones de monstruitos, digamos, ¿no? De células alteradas, la mayoría de las cuales mueren, porque estos organismos no deberían estar en el planeta. Y los que logran sobrevivir, los que les llaman un evento, hay eventos que están numerados, por ejemplo, el MON 810 o el NK669, que es el que salió recientemente del estudio de unos científicos franceses. Estos eventos
son los que se promueven y se sueltan en el ambiente, ¿no? Los que sobreviven de los ensayos con muchos miles de millones de monstruitos, digamos, que no sobrevivieron. Entonces es una manipulación en realidad muy extraña, muy poco controlada y de la cual sabemos en realidad muy poco lo que estamos haciendo. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Cómo influyó el Tratado de Libre Comercio que entra en vigor el 1 de enero de 1994? Porque leía yo que con el tratado, pues México empezó a ser inundado, no sé cuántos millones de toneladas de maíz barato, ¿no? Cortesía, dicen, del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos y Canadá, y que empezó a inundar el mercado mexicano. Sí, sin duda el Tratado de Libre Comercio fue un paso muy importante en una serie de pasos que se han ido dando a través de la historia mexicana, que confrontan dos visiones de México muy diferentes, ¿no? Una de las visiones de México es la visión de un México soberano, de un México autosuficiente, de un México poblado por creadores de innovación, etcétera, etcétera. La otra es una visión de un México, digamos, de servicio para los mercados globales. Y el Tratado de Libre Comercio está muy dentro de la segunda visión en la cual a México se le ve como un lugar en el cual simplemente se tienen que producir personas que den servicio turístico, servicio de información, etcétera, etcétera. Y eso no es compatible con la existencia de una población campesina. Entonces hay una serie de políticas, tanto en el Tratado de Libre Comercio como en otras legislaciones, que están enfocadas a sacar a la gente del campo y convertirlos en proletario urbano o proletario global, una fuerza de trabajo barata que viene a Estados Unidos o que va a la Ciudad de México, por ejemplo, eh, y que deja de producir un producto agrícola que desde el punto de vista de esta gente es un producto agrícola poco competitivo en el mercado global. Entonces, el Tratado de Libre Comercio fue simplemente abrir las puertas a un paso muy fuerte de incorporación de México a ese mundo global en el cual México no puede ser ganador, simplemente va a ser un sirviente de los intereses globales. Bueno, para ser científico, usted lo dice mejor que muchos sociólogos. Es contundente, Ignacio, lo que nos acaba de compartir. Muy, mejor yo no lo pude haber planteado, caramba, me ha gustado mucho cómo lo plantea usted, pero sí, hemos visualizado así. Tan es así que muchos mexicanos que antes podían alimentarse del campo directamente, del autoconsumo en el campo mexicano, a raíz de todos estos cambios, la reforma del artículo 27 constitucional, en fin, Exacto. el Tratado de Libre Comercio, pues ha aumentado el número de personas, por ejemplo, con Vicente Fox, millones de personas que se quisieron movilizar para venir acá a los Estados Unidos. O sea, aquello que decía Carlos Salinas de Gortari, de que se iban a quedar los trabajos en México, etcétera, ni siquiera ha funcionado en ese sentido, sino que aumentó la migración hacia los Estados Unidos. Y dígame usted, ¿a qué vienen a hacer Estados Unidos? A Pues bien, trabajar en la agricultura. a trabajar en la agricultura, muchos otros en las cocinas, En las otros cocinas y en la construcción y lo que sea, pero para mí esa tragedia de ver a los mexicanos trabajando en agricultura industrial, en la cual los están asperjando con venenos, los están pues matando, digamos, es mano de obra completamente barata, haciendo lo mismo que podrían haber estado haciendo en México de una manera creativa y generadora. y digna. Aquí yo hice un reportaje, Ignacio, en el Valle de Salinas, en California, en el cual se producen el 80% de los vegetales que se consumen en las mesas del pueblo estadounidense a lo largo y ancho de la Unión Americana. El 80% de algunos frutos como la fresa, de ahí de esa zona, incluso también en zonas de vinos. Y el 90% de los que trabajan ahí son mexicanos, y yo le puse a ese reportaje, le puse el nombre de espaldas dobladas, porque ve usted ejércitos en estos campos, no de espaldas mojadas, sino dobladas, agachadas ahí, trabajando en el campo y en condición de jaque, ¿no? De una especie de neoesclavitud muy fuerte. Y luego, ¿qué pasa cuando esas personas, esos cuerpos ya no pueden seguir produciendo? ¿A dónde van? De regreso a México,
para que México les dé ahora un subsidio de atención a los problemas de salud y a los problemas sociales que se generan a raíz de esto, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es una tragedia muy grave en la cual los transgénicos juegan un papel muy importante porque más que nada los transgénicos se han introducido al mundo no para aumentar el rendimiento, no para reducir el uso de químicos, y eso lo podemos discutir, sino más bien para marcar una fuente de control de la producción agrícola. Al poner el ADN de un organismo desconocido digamos, en el maíz, lo más importante que tiene la compañía como Monsanto es un fierro, como el fierro que se le pone al ganado. Un fierro molecular en el cual ellos pueden decir, yo puedo detectar ese fierro con el mismo método que nosotros usamos, por cierto, y por lo tanto esa planta y sus descendientes me pertenecen a mí. Todos los transgénicos, antes que nada, son una herramienta muy importante a nivel global de control de la producción de los alimentos. Y privatización de la alimentación ya en todos los sentidos, ¿verdad? Que contaminando la alimentación que pudiera ser la del autoconsumo del campesino mexicano, incluso contaminando esas áreas donde incluso no puedan ya producir sus propios alimentos. Exactamente. ¿Verdad? Oiga, pues algo que podríamos hablar mucho más del tema y de hecho vamos a tener una próxima entrevista en radio, pero algo que mis preguntas no hayan generado, que usted quiera decirle lo más urgente, lo que más debiera saber quienes vean esto, ¿no? En México, en diferentes partes, y si tenemos alguna esperanza, porque si esto está insertado en los amos de la globalización en el mundo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas podemos generar quienes sentimos que esto, como usted nos indica, que esto es tan grave? Sí, bueno, mire, creo que es muy importante saber, y ahí pues simplemente lo tengo que decir yo como científico que he estado dedicado por los últimos 30 años en realidad a estudiar este caso. Hay que saber que los principios, los fundamentos de los transgénicos no funcionan. Que la idea de que uno puede que uno puede mezclar la naturaleza y tener control sobre ella de esa manera, simplemente no funciona desde el punto de vista biológico. No es posible conseguir cochinitos que puedan volar con alas de cisne, ¿no? Y entonces, el fundamento de los transgénicos en realidad biológicamente está en bancarrota. Es una industria que en realidad está en bancarrota, simplemente lo único que tiene es mucho poder. Logra lavarle el cerebro a gente como Slim y como Gates, logra manejar poder a nivel de Obama, por ejemplo, que acaba de firmar una legislación hace unos días en la cual ya no se permite demandar a Monsanto por los daños que hace, aun cuando se demuestre que haga daño, por decreto presidencial no se le permite, o por una legislación del Senado, no se le permite que se le lleve a la corte. Exacto. Entonces, tienen mucho poder, eso no hay duda, pero es un poder que está fundamentado en una cosa que no funciona. Entonces, la esperanza para mí es muy interesante porque yo sé que no funciona. Yo sé que nos están vendiendo espejitos y sí, los empujan y pueden hacer que los comamos a fuerza, ¿no? Pero el mundo no puede funcionar así por mucho tiempo. Y existe mucha gente que está muy interesada en que esto ya se acabe. Ya llevamos, como yo decía, 40 años, desde 1972 y 73 fue cuando se empezó con esto. Y en los 40 años que ha salido no logran producir nada mejor. Y sin embargo hay mucha gente que está muy clara de esto y está cultivando y está trabajando para que exista una alternativa que sea de ese otro mundo del cual estábamos hablando, un mundo que puede ser soberano y puede ser autónomo porque es diverso y en donde la gente tiene control de los medios de producción más que ser simplemente un sirviente o un empleado, sí, que sea más o menos pagado, en realidad sigue siendo lo mismo. Oiga, profesor. Y la gente está cambiando eso. Perdón, profesor, ¿hay riesgos para la salud del consumo porque acá también pasaron acá en California, donde no se ven obligados a tener que indicar
así fue, ¿no? En las recientes votaciones, de tener que indicar ahí la cuestión, ya no hay indicación de si es transgénico o no es transgénico. ¿Tenemos riesgo humano en la salud de quienes consumimos alimento transgénico? Sí, sí existe riesgo y cada vez que cualquier investigador o doctor, médico, ha demostrado los riesgos claros y documentados, siempre los encuentran y siempre reciben ataques muy bien orquestados y muy bien pagados de la industria para callar esas investigaciones. Podríamos pasarnos una hora hablando sobre los daños tanto a nivel fisiológico humano como a nivel de salud pública, como a nivel ecológico. Sí tienen consecuencias muy, muy serias y muy diversas, porque estamos hablando de una gran variedad de diversas especies, de diversos organismos, cada uno con sus propios problemas. Pero lo que hay que ver otra vez es, en el caso, por ejemplo, de California, en donde sí una campaña de la industria acalló el interés de la gente de que hubiera un etiquetado de los alimentos. ¿Cuánto dinero tuvo que invertir la industria en esto? 50 millones de dólares para acallar el interés de la gente simplemente por una etiqueta, ¿no? Entonces uno ve que pues sí están desesperados. En realidad, si tuvieran un producto que sirviera, que funcionara, que a la gente le interesara, la gente no estaría peleando contra ellos, ¿no? No peleamos contra tantas cosas que nos hacen daño porque nos funciona. Los transgénicos simplemente no funcionan y la gente seguirá peleando contra ellos, pase lo que pase. Pues todo esto me hace corroborar que lo que algunos consideramos que más que vivir en una democracia, vivimos en una corporocracia. Claro. Profesor, pues le agradezco muchísimo esta entrevista para en contexto este esfuerzo informativo que estamos realizando con rubenluengas.com, Entre Noticias, Red Generación. Le agradezco muchísimo, en verdad, yo creo que nos ha dado mucha luz para ver más el problema, no solamente biológicamente, sino socialmente, culturalmente, económicamente y hasta yo diría tal vez moralmente. Le agradezco mucho, profesor. Don Rubén, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias, muy amable.